tenemos la Constitución Política de la República de Guatemala. Es la ley suprema de la República de Guatemala, en la cual se rige todo el Estado, es decir, la población, el gobierno y su territorio, así como las demás leyes. La Constitución Política de la República de Guatemala es de clase mixta, ya que puede ser reformada en dos partes. En este caso, una parte puede ser reformada por el Congreso de la República de Guatemala y la otra parte por la Asamblea Nacional Constituyente. Esto se basa en el artículo 277 al artículo 281 de la misma Ley Suprema. Como habíamos visto anteriormente, las partes de la Constitución son tres. La parte dogmática, que parte del artículo 1 al artículo 139. Y aquí se encuentran todos los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. La parte orgánica, la cual empieza del artículo 140 al artículo 262, y este establece la organización del Estado y de los organismos del Estado, es decir, de cómo está organizado el gobierno, los cuales están el organismo legislativo, del artículo 157 al artículo 181, organismo ejecutivo, del artículo 182 al artículo 202, y el organismo judicial, del artículo 203 al artículo 222. La parte procesal, pragmática o también conocida como práctica, en esta se encuentran los artículos 263 al 281. Aquí encontramos las garantías y los mecanismos que se necesitan para hacer valer los derechos establecidos en la Constitución, es decir, la forma para poder defender el orden constitucional que se describe tanto en la parte dogmática como en la parte orgánica. También contamos con principios constitucionales. Tenemos el principio de la supremacía de la Constitución, el cual se basa en el artículo 44, el artículo 175 y el artículo 204, los cuales tienen como finalidad establecer que la jerarquía constitucional se encuentra en la Constitución, es decir, que ninguna ley puede contrariar a la Constitución Política de la República de Guatemala en base a lo que se establece, y en caso de que se violen o transversen lo establecido en la Constitución por medio de una ley, esta será nula de pleno derecho. El principio de jerarquía normativa. Este se encuentra en el artículo 9 de la Ley del Organismo Judicial. Esta nos establece que los tribunales siempre van a observar el principio de jerarquía, y esto se refiere a que ninguna ley puede sobrepasar o puede estar delante de la Constitución Política de la República, exceptuando las convenciones sobre derechos humanos. Cuando hablamos de iniciativa de ley de acuerdo a la Constitución, en el artículo 174, esta nos dice que para formar una ley se debe presentar una iniciativa, los cuales los encargados de presentar esta iniciativa son las siguientes instituciones: el Congreso de la República de Guatemala, por medio de los diputados, el organismo ejecutivo, esto quiere decir el presidente, vicepresidente y los ministros en conjunto, la Corte Suprema de Justicia, por medio de los magistrados, la Universidad de San Carlos de Guatemala, por medio de su Consejo Directivo, además el Tribunal Supremo Electoral. En la parte dogmática encontramos los derechos humanos, pero estos se clasifican en tres clases. Tenemos los derechos de la primera generación, los cuales son los derechos individuales o civiles, y los derechos cívicos y políticos. Como segunda clase están los derechos de la segunda generación, los cuales se encuentran los derechos sociales y culturales. Además tenemos los derechos de la tercera generación, que son los derechos de medio ambiente,
los derechos de información y los tratados internacionales. Para concluir, la Constitución Política de la República de Guatemala regula todas las demás leyes que son aplicadas en el territorio guatemalteco. Por ello, es que la supremacía de la ley recae en la Constitución Política de la República, puesto que se encuentra en el mayor rango de la jerarquía, y ninguna de las demás leyes pueden contrariar los derechos que se encuentren en la Constitución.